hizo en transferencia, cuenta bancaria con transferencia. Los productos de aseo sin IVA costaron esto. Y la compra de cafetería sin IVA costaba esto. Y esta se pagó de contado desde la cuenta de ahorros. Esta se pagó 100.000 en efectivo y 150.000 en la cuenta, desde la cuenta de ahorros. Ahí Ana, yo qué tengo una pena. duda. Ana, qué pena, discúlpame un momento. Porfa, cerremos los micrófonos para que nos podamos escuchar mejor. Ah, no, yo creo que el escándalo era acá. Listo, Ana, dale. Listo. Entonces aquí yo tenía una duda porque aquí dice que se pagaron 250.000 pesos, pero esto con IVA era más. Entonces yo, por ejemplo, aquí le dejé que faltaba eso por pagar. Por eso aquí la cuenta por pagar quedó faltando pues como el IVA. Entonces, yo otra duda que tenía era porque aquí decía que las compras se compraron productos de aseo y productos de cafetería. Pero entonces yo no supe si esto era costos o eran gastos. Yo los metí como gastos, pero entonces no sé si eran costos. Ok. Listo, entonces vamos a hacerlo vamos a mirarlo desde el inicio. Dame un Listo. momentico, porfa. Pero para que hagan una cotización para ellos, pues, casi joder, muy poquito. No, 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 no. Listo, es un Excel en blanco, ¿cierto? Sí, Ok. Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice, una empresa de transporte es contratada para movilizar 80 empleados de una compañía. Debido a la cantidad de personas se requiere 2 buses para prestar el servicio. La empresa de transporte cobra 1.250.000 más IVA. Recordemos que el IVA es del 19%, ¿cierto? Bueno, recuerden que el IVA tiene dos tarifas, una que es general, que todos la conocemos, que esa es la del 19%. Y hay otra tarifa que es el 5% y esta la vemos pues como en los productos del café, el azúcar y algunos otros productos de cosméticos como para la belleza, ¿cierto? Son muy, digamos, muy específicos la tarifa del 5. Y hay otros que tienen tarifa del 0%, ¿cierto? Bueno, continúe Joana. Listo, entonces acá dice que la empresa de transporte cobra 1.250.000 más IVA por cada bus. O sea que este valor lo vamos a multiplicar por 2, porque son 2 buses. ¿Sí? Lo podemos hacer así o le podemos poner como si fueran las dos facturas. Voy a sumar cada uno. Entonces recordemos, este es el subtotal, el IVA y el total. Listo. Dice, y el pago del servicio es realizado mediante transferencias bancarias a la cuenta de ahorros de la empresa. Entonces ya tenemos otro dato, que es la cuenta de ahorros. ¿Quién recuerda cuál es la cuenta, el número de la cuenta de ahorros? La 1120. 11:20. 11:20. Correcto.
es la 1120. Listo. Vamos a cambiar acá. Ok, entonces ya sabemos que se hizo con esto. Con el fin de tener los buses en óptimas condiciones para la prestación del servicio, la empresa realiza las siguientes compras. Entonces, listo. Acá hicimos como esta parte, pero nos quedó faltando ¿qué? La contabilización. ¿Cómo realizamos la contabilización? Como es una venta, ¿en qué cuenta iría? ¿En la 4, en la 5 o en la 6? En la 4. En la 4, ¿cierto? En la 41. Y ahí le añadiríamos la parte de servicios que viene en el PUB. Ya les confirmo exactamente cuál vendría siendo la de los servicios. ¿Cuál? Sí. 41.55.15. 41.55.15. Esta sale en el PUB. ¿Listo? Ok. Entonces, en la 41, ¿qué naturaleza es? ¿Débito o crédito? Débito. No, No es crédito. la naturaleza Es de en la crédito. 4 siempre es crédito. Entonces aquí irían los, si hacemos una sola factura, es esta, 2.500.000. ¿cierto? 2.500.000. El IVA, ¿cuál es la cuenta del IVA? 24.080. 24, 2408, ¿qué? 2408. 0205. 05, muy bien. 475, ¿cierto? ¿Por qué la puse en el crédito? Porque es la hermanita en este momento de la 4, ¿cierto? Hasta ahí vamos bien. Y aquí, ¿contra qué cuenta la pondríamos? Cuentas por cobrar para los clientes. Cuentas por cobrar. La 1305, esa es una cuenta por cobrar. Porque yo le tengo que cobrar esa a mi cliente. ¿Listo? Ok, y la pongo en el contrario del crédito, porque tanto el crédito como el débito me debe dar el mismo valor. Clarísimo hasta ahí, ¿cierto? Esta es Sí, la Sí. factura, esta vendría a ser la factura de venta, ¿cierto? Ahora vamos a hacer el ¿qué? ¿Egreso o recibo de caja? Recibo de caja. Exacto, el recibo de caja. El recibo de caja es para las ventas. ¿Qué cuenta llamaría yo acá? La cuenta por la cobrar cuenta del por cliente. cobrar. Exacto, la 130505 y al llamarla, ¿a dónde la pongo? ¿En el débito o en el crédito? En el crédito. En el crédito. En el crédito, muy bien. 2975 en el crédito. ¿Contra qué la llevo? Contra la cuenta de Otra ahorro. cuenta de ahorro. ¿Y cuál es la cuenta de ahorros? 1120. 1120, muy bien. ¿Y en el débito o en el crédito? En el débito. En el débito. Exacto, porque necesitamos que nos dé el mismo valor en ambas partes. Hasta aquí ya tenemos la, la parte de la venta organizada. ¿Listo? Después dicen
que para organizar y tener en óptimas condiciones los buses, compraron productos de aseo, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a hacer las facturas de compras, ¿cierto? Y dice, compran productos de aseo por valor de 350.000 más IVA. ¿En dónde ingresamos ese valor de 350? En el débito. Ahí es donde yo, Débito. pero ahí es donde yo tengo la duda si es en la 51 o en la 61. Listo. Aquí les aclaro algo. La empresa, esta empresa que facturó, ¿es una empresa de qué? ¿Qué servicio va a prestar? Es de transporte, De transporte. pero Exacto. como el bus para que esté en óptimas condiciones necesita las cosas de aseo, por eso es que me surge la duda. Pero las cosas de aseo son para tener el bus en óptimas condiciones, más no porque sea algo necesario para poder hacer esa venta. No sé si me haga entender ahí. Sí, ya, o sea, por ejemplo, si fuera la técnico-mecánica del bus, sí iría en 61, pero como es un gasto general, entonces iba en la 51. Correcto. Bueno, yo ahí les agrego un poquito más como para que tengan un mejor entendimiento. Recuerde que cuando hacemos referencia a los costos de las compañías, independiente de su actividad económica, es que necesite ese gasto sí o sí para poder prestar ese bien o para vender el producto. En este caso, como el ejemplo que está poniendo Giovanna es una empresa de transporte, pues el vehículo esté sucio o limpio, va a transportar la gente, ¿cierto? De igual manera, queda como a criterio de pronto de la parte administrativa, el gerente o la administradora y el contador, porque también es muy lógico que el transporte hay que presentarlo limpio y también podría ser un costo indirecto, ¿cierto? Ahí vamos a hablar de dos términos que se llama costo directo e indirecto, pero de pronto para no desubicarlos, más adelantico hablamos de estos términos, qué significa ser directo o indirecto. Entonces aquí, Ana, es muy de pronto a criterio. En este ejercicio lo vamos a dejar como un gasto, toda vez pues que el vehículo no necesita pues estos elementos de aseo para su funcionamiento, ¿cierto? Obviamente estamos hablando de el exterior del vehículo, porque sí se necesita una limpieza pero del motor en el vehículo, ¿cierto? Entonces hay que hacer esa claridad para que de pronto comprendan un poco más como la dinámica. No sé si con esa explicación tienen un mejor entendimiento o tienen una duda adicional. Listo. Ok, entonces seguimos. Dice que se compró por 350. Entonces, ¿en qué cuenta irían después de lo que acabamos de hablar? En el débito. La 51. En la 51 en el débito, pero en la 51 ¿en qué cuenta iría? 95.25. Ok, entonces iría en la que dice elementos de hacer cafetería, que efectivamente es la 51.95.25. Y como dice, va en la cuenta débito. Listo. Vamos en, ¿qué sigue? El IVA. El IVA. ¿En qué cuenta iría? 2408. 240810. En el débito. No es el Plus 0805. No, recuerden que la 05 es para el IVA generado. Generado es de ventas. Y la 10 es IVA descontable, que es de compras. ¿Listo? Entonces, como es hermanita de esta, entonces también tengo que poner el IVA en la misma naturaleza
de la que me antepone, que es la 51.95. El total, ¿en qué cuenta iría? En cuentas por pagar a proveedores. 2205. ¿Cuál sería la cuenta? 2305. ¿Cuál? No, 2205. 2205. 22.505. Bueno, ahí les aclaro, 22.505. la 2205 es a proveedores y la 2335 es a otros, pues como a otros. En este caso yo la voy a meter en una 2335, ¿por qué? Porque esto es un gasto, más no es un producto que yo necesito para mi funcionamiento. ¿Listo? Complementando acá lo que nos trata de decir Joana, la cuenta 2205 de cuentas por pagar a proveedores, aquí llevamos todos estos terceros que sean asociados como al costo directo de las empresas. Esto lo utilizan mucho los encargados de tesorería porque se supone que es prioridad pagarle a los proveedores que proveen estos insumos y servicios para poder que me generen los ingresos pues esperados, ¿cierto? Y la cuenta 2335 que hace alusión Joana tiene que ver con todos estos terceros que son de costos y gastos. Ahí pasarían como un segundo renglón que no es como tan prioritario el pago, ¿cierto? Es por eso que uno como contador o en el área contable se identifica estos dos como con fines financieros. Ok, entonces, ¿esta en qué naturaleza iría? ¿Débito o crédito? Crédito. Crédito. Ok, muy bien. Listo. Aquí finalizaría la primera compra. La segunda compra dice compra de productos de cafetería en tu cafetería a la mano por valor de 250.000 masiva. Ahora mi pregunta es, ¿yo puedo ingresar en esta misma factura los dos valores? Sí se No, podría, porque cada Yo creo que factura sí. tiene no en la sus misma códigos cuenta. diferentes. Pues, Qué pena, bajo las día mismas uno. cuentas, pero en otra factura. Porque cada factura tiene su CUFE diferente. Ok, Paula. Yo diría, yo también tuve la duda en ese ejercicio, porque tienen la cuenta similar, pues es prácticamente la misma cuenta, pero yo diría que son dos proveedores diferentes, o sea, son dos facturas diferentes, o a no ser que sean del mismo proveedor y sean en la misma factura. Esa duda también la tenía yo. Muy bien. Eh, ok, no podemos ingresarla en la misma parte, porque efectivamente son dos proveedores totalmente diferentes, así tengan las mismas cuentas. Listo, entonces ahí aclaro ese pedacito. Bueno, complementando acá, recuerden que es muy importante la lectura de la factura y en este caso el ejercicio que le está colocando Joana, porque Joana hace referencia a un proveedor que se llama Todo Aseo y al otro proveedor que se llama Tu Cafetería a la Mano. Entonces son dos terceros diferentes y por eso es que no se puede ingresar en una misma compra porque más adelante, cuando estemos tocando información exógena, no se va a poder reportar una misma compra con dos proveedores diferentes, ¿cierto? En este ejercicio yo veo que no aplicamos retención en la fuente. Eh, Acá vamos a realizar la otra factura en la partecita como de acá abajo, ¿listo? Vamos a hacer la factura. Y esta factura es exactamente lo mismo, porque cafetería y aseo van en esta misma cuenta, ¿listo? Y tendría las mismas cuentas. Ok,
Ahí están las dos compras. Ahora vamos a hacer ¿qué? ¿Recibo de caja o egreso? Egreso. Egreso. Ok, egreso. Y vamos a hacerle el egreso a la primer factura, que dice, esta compra se pagó en su totalidad mediante transferencia desde la cuenta de ahorros. Entonces, ¿qué cuenta llamamos primero? La cuenta por pagar a proveedor. Muy bien, la La 2335. 2335. ¿En qué naturaleza? En Débito. débito. En débito. Muy bien. Correcto. Y llamamos el valor completo porque están diciendo que se paga en su totalidad. ¿Contra qué cuenta? Contra la 1120. La 1120. Muy bien. ¿Y en qué naturaleza? Un crédito. Crédito. Súper bien, listo. Ahí quedó listo el egreso de la primer factura. Factura de compra. Listo, vamos con el segundo egreso. El segundo egreso, ¿qué cuenta llamamos acá? También la misma cuenta por pagar. Muy bien, la 2335 En débito. en débito, 297,500. Y Va contra acá la dice, 1120. eh, No, no En, puede ser el total porque están pagando menos. sí está pagando 100.000 en efectivo. exacto, entonces está La diciendo que es 1105. exacto, 1105 ¿y en qué? ¿En el débito o en el crédito? Un En el crédito. crédito. En el crédito. ¿Y cuánto? 100,000, ¿cierto? Y dice Sí. que mediante transferencia a la cuenta de ahorros pagan 150. ¿Cuál es la cuenta? La 1120. 1120. Muy bien, 150. Listo. Ahí quedaron realizados toda esta parte. No, yo, eso está mal. Ahí pasa Ah, algo, porque ah, no se está pagando en su totalidad. Hay los de, muy bien, María Elena. Están pagando antes de IVA. Hay los débitos y los créditos ujú. no están coincidiendo. Muy bien. Esa es la trampita que se le puso en el ejercicio para que ustedes estuvieran atentos. Entonces, este no fue un pago total, sino un abono a esa factura. Entonces aquí tenemos que corregir el débito. Porque aquí exactamente, siguiendo el ejercicio, fue un abono. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me quedaría faltando por pagar? 47,500. Exacto, esos 47,500 siguen quedando en esta misma cuenta, esperando al momento en que se realice ese pago. ¿Fue claro hasta ahí? Sí. Sí, señora. Bueno, acá, haciendo una salvedad, en estos documentos de cuentas por pagar, es muy importante una caracterización que tiene las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, que es tener en cuenta el número de la factura. ¿Por qué les hago referencia a esto? Es porque si a este proveedor yo le hago otra compra, tengo que identificar a qué factura le hice el abono, ¿cierto? No sé si me haga entender con lo que quiero expresar del documento referencia, que es el número de la factura. Sí, está bien. Oh, Listo, entonces con esto vamos a dar paso ya a la capacitación del día de hoy. El tema que vamos ya como a ver. Listo, denme un momento. Listo, entonces el día de hoy vamos a ver la parte de la facturación electrónica. Esta parte de la facturación electrónica es como para aprender a visualizar las facturas que son electrónicas, ¿sí? ¿Qué tiene la factura electrónica?
y que son como esas partecitas que tenemos que tener en cuenta al momento de recibirla. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar por aquí una factura. Permítanme un momento. No sé de pronto de las personas que están acá, ¿qué creen que es lo más importante que debemos de mirar en las facturas electrónicas? Enchufe, que esté el luz correctamente, tanto del emisor como del receptor. Correcto. Listo, les voy acá. Yo les voy contando que la facturación electrónica empezó la prueba piloto en el año 2018, ¿cierto? Algunas empresas se cogieron voluntariamente, grandes contribuyentes como los almacenes de cadena, El Éxito y Center, pues así como por mencionar algunos. Desde ese año empezó esa prueba, pero la obligatoriedad empezó desde el año 2020 a las empresas facturando electrónicamente hasta la fecha. O sea que ya cambiamos de factura de talonario de papel a factura electrónica. Es relevante aquí informarles que toda sociedad, empresa jurídica, debe de expedir facturación electrónica. Y las personas naturales, siempre y cuando superen unos topes, que más adelante los vamos a mirar, también están obligadas si cumplen ese requisito. Entonces, ya no nos podemos hablar de la ambigüedad, la factura de papel quedó en el pasado. Ok, ¿qué debemos mirarle a la factura electrónica? Obligatoriamente, la factura tiene que tener un CUFE, que es este, perdón, un QR, que es este, ¿sí? Y el CUFE. Todas las facturas tienen esta parte de acá. ¿Sí la visualizan? Con Sí. eso identificamos que esa factura es electrónica. Para empezar eso, lo otro importantísimo, verificar la fecha de la factura, de qué mes es. No se puede ya en ningún software puede facturar ni antes ni después. ¿Sí me hago entender? Deben de facturar, si hoy se hace la factura, hoy mismo se debe de emitir a la DIAN. Bueno, ¿Listo? yo les voy a les voy a complementar para que ustedes también tengan materia de estudio. El decreto que reglamenta los elementos obligatorios en una factura electrónica está estipulado en el decreto 358 del año 2020, ¿cierto? Donde los elementos de obligatoriedad son los siguientes. Debe de tener datos del emisor, o sea, la empresa vendedora o la persona vendedora, que esté identificado con nombres y apellidos o razón social. El número de identificación tributaria. ¿Qué significa esto? Que debe tener RUT ante la DIAN. Dirección y régimen tributario del responsable, sea responsable de IVA o no, o si es del régimen simple de tributación. Más adelante vamos a mirar todos esos tipos de régimen. Segundo encabezado, en los datos del adquiriente, o sea, del comprador. Lo mismo del anterior, los nombres, apellidos, razón social, el NIC y un correo electrónico. Recuerden que por normatividad ninguna empresa está obligada a solicitar datos adicionales. Estos son los únicos 3 datos que usted puede dar a la hora de solicitar una factura de compra. El nombre, el NIC y el correo para que te llegue la factura. Esto es lo obligatorio. Lo otro es adicional o es voluntario.
Y por tercero, el detalle de la operación, un detalle de lo que estoy comprando o adquiriendo. Y lo que nos decía Joana, que es lo que hace más relevancia, que debe tener los elementos tecnológicos que requiere la DIAN, como el CUFE, el código QR, un número consecutivo, una resolución de facturación expedida por la DIAN y el formato electrónico, el XML que lo valida la DIAN. Ese documento debe ir firmado digitalmente. Normalmente una empresa contrata un proveedor tecnológico para que les preste ese certificado digital o la DIAN tiene el sistema gratuito. ¿Listo? Joana, prosiga por favor. Listo, entonces lo que nos decía Walter, tiene que tener quien emite la factura, que en este caso, mire, está la razón social y súper importante el NIT y el tipo de documento. Tipo de documento es si es NIT, si es cédula de extranjería, ¿cierto? Esto es súper importante. Lo otro importante, el tercero, o sea, nosotros que somos los que estamos comprando, que esté la razón social y este dato es súper importante, que este dato, o sea, la cédula o el NIT, esté correcto. Si acá se equivocan en un número, esto deja de ser un gasto para la empresa. Listo, esto es súper importante que cuando se haga una compra, se valide que esto esté correcto. Acá dice el número de la factura. Esto es otra parte muy importante de visualizar al momento de ingresar las compras. Lo otro es si son o no son autorretenedores, porque esta partecita es importante, porque con esto identificamos si tenemos o no que sacarles retención en la fuente. Lo otro es el régimen. Si sale régimen simple, no se hace retención, sino que se hace otra cosa que se llama reteiva. Esto también lo vamos a ver más adelantico, sobre las retenciones que se le sacan a las facturas. Bueno, algo relevante. Las facturas tienen que tener, pues, como se había dicho anteriormente, el subtotal, el IVA en caso de que sea una empresa obligada a facturar con IVA y el total, ¿cierto? Lo que nos decía Walter de la resolución. La resolución la encontramos también en todas las facturas y esta factura es como un número que la DIAN, que montamos en la DIAN, que es lo que hace la característica para la numeración de las facturas. La resolución de esta es esta. ¿Sí? Generalmente dice resolución tal. En este caso, esta entidad puso el número de la resolución, cuál es el prefijo que deben de llevar todas las facturas de ellos y desde qué número hasta qué número van. Aquí complemento algo. Esto es un dato muy, digamos, muy genérico que normalmente nosotros no validamos, toda vez que si es una factura electrónica, la empresa debe tener la resolución al día porque si no, no la deja emitir. ¿De acuerdo? Para que de pronto no se vayan a estresar con esto, porque no es una validación que se haga normalmente en eso, pero a manera de estudio lo podemos ver, como bien lo explica Joana, que va el rango y debe estar dentro de ese rango que está autorizando la empresa a la DIAN facturada. Bueno, complementando lo de Joana, ¿qué es más relevante? Pues ella nos decía el CUFE, y el CUFE lo vemos en esta parte, y la fecha de validación de ese CUFE. De resto, pues es como lo más relevante que uno como auxiliar contable o hacer parte de la contabilidad debe validar.
Esta factura, en el informe de la DIAN, que más adelante vamos a ver ese informe, nosotros comparamos de que esta factura sí haya facturado bien. Porque viene aquí me devuelvo donde Joana decía aquí cédula UNIT. Aquí a mí no me especifica con qué tipo de documento me crearon esta empresa. Y aquí es donde vamos a ver más adelante errores muy puntuales, porque algunas empresas lo crean a uno con cédula y esta sociedad es un NIT. Entonces también, si me crean con cédula, no me va a aparecer en el informe de la DIAN y debo yo hacer el reclamo para que me corrijan. Otra particularidad de errores es que este NIT, como bien lo decía Joana, viene con un número más o le adicionan el dígito de verificación. No sé si entienden qué es el dígito de verificación. Alguien que me diga qué es el dígito de verificación. Ese es el último numerito que te ponen en el NID con el guión, ¿no? Pero no sé qué significa. Exacto. Es el número que va como después del número completo del NIO cédula. Ese dígito de verificación es un dígito que retiene la DIAN para validar que el NI esté correcto. Entonces es un número algebraico que lo da un sistema y ese no se coloca al crear una sociedad. Simplemente yo ingreso este número y me debe de coincidir en el sistema mío de creación de clientes con el RUC que me pasa a la sociedad. Listo, avancemos. Ok, entonces, claro, con este tema de la facturación. Sí. Sí, Listo, vamos Sí. con el documento soporte. Entonces, ¿qué es un documento soporte? El documento soporte es lo que reemplaza una factura de compra. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo le compro a asesoría un servicio, pero yo soy una persona natural, que yo no facturo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí? La empresa asesoría hace un documento soporte por el servicio. No sé si me hice entender. Por ejemplo, sí, yo a asesoría le voy a prestar el servicio de administración, ¿cierto? Entonces, yo no emito factura electrónica porque soy una persona natural no obligada a facturar electrónicamente. Entonces, asesorías debe de emitirle a la DIAN un documento soporte donde les diga a ellos, vea, yo tuve este gasto con Joana, pero ella no me factura a mí electrónicamente, entonces por eso les estoy mandando un documento soporte. ¿Listo? ¿Claro ahí? Sí, señor. sí, señora. Bueno, complementando lo que nos decía Joana en el ejemplo, yo como toda persona jurídica o persona natural que esté obligada a llevar contabilidad, debe justificar esos gastos de personas naturales que no están obligadas a facturar electrónicamente, como bien ponía el ejemplo Joana. Eso lo vemos en la normatividad en el decreto 1625 del año 2016, que establece esas reglas generales de los documentos equivalentes y soportes. Joana nos tocaba el documento soporte. La resolución que fija las bases y los requisitos la encontramos en la resolución 042 del año 2020. Y desde el año 2021 se exige la obligatoriedad de esta emisión de este documento. Esto es muy importante que lo tengan porque uno en este marco normativo contable de asesorías creen que uno se inventa estos cuentos. Y no, hay que hablarles a los gerentes o a los empresarios con la normatividad ahí
de la mano para que ellos vean el alcance. Para eso estamos nosotros los asesores contables, para especificarles qué quiere decir eso en términos coloquiales, como uno más bien lo explica. Entonces, la DIAN le puso más trabajo a las empresas. Vea, como Joana no está obligada a facturar, entonces yo tengo que facturar por ella. Ese es el resumen. Listo, entonces este documento entonces es obligatorio para esas personas que no emiten facturación electrónica. Y poder que sea un gasto deducible de las empresas. Bueno, eh, bueno, otra cosa, este documento soporte también debe de llevar una resolución. Listo, acá vamos a empezar con nota crédito y nota débito. La nota, bueno, qué pena, antes de continuar. Los documentos soportes también llevan un CUFE y también llevan un QR, porque todo lo que se emita electrónicamente a la DIAN está obligado a llevar ambas cosas. Listo. Los documentos soportes se pueden emitir el mismo día en que entregan la cuenta de cobro, que ahí les aclaro que es cuenta de cobro. Cuenta de cobro es un documento que la persona natural que prestó el servicio le debe entregar a la empresa, y con ese documento es que la empresa hace el documento soporte. Listo. Bueno, acá en notas crédito y nota débito, la nota crédito es la que se le hace a una factura cuando por alguna razón se tuvo que hacer una devolución, ya sea parcial o completa de una factura. Es decir, si yo compré 20 productos, pero me facturaron 23, me deben de hacer una nota crédito por esos 3 productos que yo no estaba necesitando, porque eran solamente 20. ¿Es claro ahí? Sí, señora. Ok, como la nota crédito también es electrónica, también tiene que llevar QF y QR. Cuando hacemos una nota crédito, bueno, el ejemplo que les acabo de explicar es una nota crédito parcial, pero cuando es una nota crédito total, él me está anulando todo el proceso, toda la factura que inicialmente se había realizado. O sea que daría efecto cero. Los ejemplos los voy a hacer en la próxima clase, ¿listo? Los ejemplos como de estos temas. La nota débito, ¿cuándo hago una nota débito? La nota débito la hago cuando yo realizo una factura. Les voy a poner el mismo ejemplo. Facturé por 20 productos, y no eran 20, sino que eran 23. Entonces ahí, para aumentar esa factura, le hago una nota débito, la cual también tiene que tener QF y QR. Estos dos términos son claros. Sí, señora. Sí. Listo. Ok. ¿Qué otros comprobantes contables se deben de emitir a la DIAN obligatoriamente? ¿Quién nos dice? Los ¿Quién de sabe? nómina, los de seguridad social. Ok.
Nómina sí, la nómina sí, seguridad social no. Este no se emite para la DIAN. La nómina electrónica sí. El otro es el documento equivalente. El documento equivalente eh, es como si fuera una factura electrónica, pero este documento equivalente se hace a aquellas facturas que, que son como si fueran una POS. Les voy a dar un ejemplo. EPM. ¿Ustedes han visto la factura de EPM? EPM, la factura de ellos es totalmente diferente a las facturas que normalmente se deben de realizar con el código QR y todo, ¿cierto? Las de EPM son tan diferentes que, por ejemplo, estas son documentos equivalentes. Sí, otro documento equivalente. ¿Quién sabe de pronto algún ejemplo? El de los impuestos. No. No. ¿Quién sabe más? Pero, perdón, de impuestos, digamos, por ejemplo, el predial. El predial no es una factura casi idéntica a la de EPM. No, no es electrónica. Las alcaldías no están obligadas a facturar el impuesto de industria y comercio o el impuesto predial de manera electrónica. Eso es una excepción de la regla. Ah, ya, ok. Correcto. Uno de los ejemplos es el documento tiquete post de los peajes. No sé si lo han visto. Los peajes dan como un papelito. Ese papelito, como tal, es un documento equivalente. ¿Listo? Que ellos, aunque no, pues esos también viajan directamente a la DIAN. Sino que tienen esa caracterización diferente por ser masivos. Es como menos, viene como un archivo más comprimidito que una factura normal. Yo tengo una pregunta con los de los peajes. Sí, qué Porque si pena. yo, Me disculpan un segundito, yo les digo algo. La llamada de esta reunión se va a colgar. Entonces, no sé si de pronto me puedan regalar otros 15 minuticos más para terminar el tema. Yo les enviaría un nuevo link. Claro que sí, yo de una. Sí, no hay problema. Listo, Sí, por entonces favor. regálenme un momento, ya les mando el nuevo link. Bueno, gracias. Listo. Continuamos acá. ¿Alguien tenía una yo duda tenía una duda. sobre Sí, yo tenía una sobre duda. el documento? Pero yo tenía una duda puntualmente sobre lo de los peajes. Sí. Porque, ¿cómo los registra uno si uno, por ejemplo, tiene FlyPass? Porque cuando uno tiene FlyPass, le llega la factura, pues, a nombre de uno. Lo que pasa es que ahí el punto es que la empresa debe de estar, eh, qué pena, disculpen un segundo. La empresa debe estar como afiliada a esta entidad. Eso es F2, FX2 se llama. Ellos deben de afiliarse y cada vez que vayan a hacer como un paso por un peaje, él automáticamente debita de lo que van ingresando a la cuenta. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso mío, o sea, el carro está a nombre mío, ¿cierto? Entonces el FlyPass está a nombre mío. Pero Pero yo entonces, el carro lo utilizo para hacer trabajos de la empresa. pero no hay problema. Podrías poner la empresa con FlyPass. Pues es como, no sé bien cómo se llama lo que le instalan al carro y seguir haciendo todo el proceso por medio de este. No hay problema que el carro no esté a nombre de la empresa. Ana, Sí, pero, ok, Ana, dime. ahí tienes que hacer ese cambio de registro del que está el nombre
de la tarjeta al chip que le ponen al carro, ¿cierto? Eh, Recuerde que todo costo y gasto debe de venir es a nombre de la empresa. Entonces tienes que hacer ese cambio. No puede ser a nombre tuyo persona natural porque el costo y gasto es para usted, no para la sociedad. Entonces tienes que hacer el cambio. Mm, No importa, como bien decía ok. Joana, el vehículo puede estar a nombre del que sea, pero como Sí, tal la recarga del FlyPass sí debe estar a nombre de la empresa y el chip que le ponen o el sticker, el adhesivo que le ponen al vehículo para que ellos lo puedan leer en la ventanita cuando uno se acerca al peaje, se va descontando y debitando eso. ¿Qué es FlyPass? Es una entidad que tiene varios peajes asociados. Entonces yo no voy a registrar el gasto de cada peaje, sino a FlyPass, que es como mi empresa prestadora de servicio de peaje. Esa funciona como una empresa incomodato. Más adelante hablamos de esa terminología de incomodato. Listo, entonces vamos con otro documento que es muy importante que también se debe de emitir a la DIAN y es la nómina electrónica. Bueno, la nómina electrónica es un documento digital que consolida y reporta a la DIAN los pagos derivados de una relación laboral. Su finalidad es respaldar fiscalmente los costos de deducciones en la declaración de renta de la sociedad o de la persona natural y es de carácter obligatorio para todos los empleadores en Colombia desde el año 2021. Acá me les devuelvo, como decía anteriormente, las empresas todas están obligadas a llevar contabilidad y algunas personas naturales. Esto no me lo inventé yo, esto no lo puso la DIAN de manera obligatoria desde el año 2021. ¿Cuál es la normatividad principal? La pueden encontrar en la resolución 0013 del año 2021 y ha tenido varias modificaciones que se los voy a dejar de manera de consulta y la otra semana les voy preguntando para que ustedes van haciendo el ejercicio. La legislación laboral colombiana en los últimos años ha tenido varias modificaciones. ¿Listo? Para que me vayan contando qué es eso y aquí aprendamos. Yo no soy muy experto en nóminas, entonces aquí la idea es interactuar entre todos. Joana nos va a poner un ejemplo de nómina electrónica y o nos va a decir más o menos de qué se trata la emisión de la nómina electrónica en sus palabras. Listo, entonces la nómina electrónica, eh, como también es un documento electrónico, también debe llevar CUFE y QR, ¿cierto? La nómina electrónica, esta se puede emitir de manera mensual, quincenal o semanal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este tipo de pagos también los realizan las empresas. Hay empresas que cada semana hacen los pagos. Entonces, estas nóminas electrónicas las pueden emitir de maneras diferentes. ¿Qué es lo otro? Hay una norma también que dice que la nómina electrónica se debe de emitir teniendo provisiones. ¿Qué son las provisiones? Las provisiones es las cesantías, los intereses de las cesantías, las vacaciones y la prima, pero no en su totalidad, sino el valor que hay que como guardar cada mes las empresas para poder que cuando llegue el momento de pagar estas prestaciones ya tengan el dinero ahí y puedan cumplirle al empleado. Bueno, como, como lo habíamos hecho en las otras capacitaciones, esta parte el día de hoy es muy teórica, pero en la próxima vamos a empezar a hacer
los ejercicios, como para que sea un poco más dinámico y podamos entender un poco mejor como todos los términos que estuvimos viendo el día de hoy. Vamos a hacer el ejercicio con los documentos soportes, que debemos mirar, cómo se deben de emitir, la nómina electrónica, vamos a mirar cómo se hace una nómina electrónica, eh, cómo provisionamos, que se tiene también que guardar en la parte de la nómina electrónica, que ahí no solamente son las prestaciones sociales, sino también la seguridad social del empleado. Entonces, todo eso también lo vamos a visualizar. Bueno, ya complementando acá, recuerden que la contabilidad es de causación. Por eso Johanna nos decía que se utiliza mucho el término de provisión, que es reconocer ese gasto de prestaciones sociales que voy a incurrir en un futuro con mi empleado, ¿cierto? No sé qué entienden por prestaciones, alguien que me diga qué son las prestaciones sociales. Las vacaciones, la prima, las cesantías, los Eh, días de Entonces, sí, la O sea, liquidación. o sea, son los derechos que tiene un empleado que durante más o menos el tiempo de un año de servicio, eso se promedia pues dependiendo del tiempo también, pero son los derechos que tienen los trabajadores. Don Antonio, pero no solamente después del año. Yo como empleado No, tengo, por eso le digo que eso va proporcional, oh, pero se calcula sobre un año. de acuerdo, o sea, la provisión parte desde el primer día de que yo esté trabajando. Ejemplo, firmé un contrato laboral y por X o Y razón renuncio al otro día, de todas maneras me deben de pagar un día de salario más prestación. ¿Listo? Y Ok, cada mes, contablemente, como la contabilidad es de causación, cada mes voy reconociendo esa provisión que le va a servir mucho al área administrativa y financiera decirle, vea, de estos empleados, esto es la provisión de gasto y esto es lo que me está costando este empleado cada mes. Entonces se supone que en teoría la empresa debiera de guardar ese dinero para cuando llegue la fecha exacta para pagar. ¿Quién me recuerda cuándo se debe pagar la prima? la En prima se junio paga en y en junio y en diciembre. en diciembre. diciembre. Exactamente. ¿Cuándo tengo derecho a las vacaciones? Cuando hay cumplido un año laboral. Año. Después de cada año, muy bien. ¿Cuándo tengo derecho a las cesantías? El A primer las mes de enero. cesantías tiene Venga. derecho, En febrero, Ah, después del el año. primer mes no, del se año, o sea, consignan en en febrero. febrero máximo. Ajá. Pero las cesantías, ¿me las dan a mí o las entregan en el fondo? Las consignan al Al fondo. fondo. A mí me entregan es los intereses. Depende, ¿Qué depende? ¿De porque qué depende? si de Depende del pronto contrato. uno termina el contrato, esas cesantías se las entregan a uno. Muy bien. Ah, bueno, sí. Pero si no termina el contrato y yo necesito las cesantías, ¿me las pueden entregar? No, solo en Sí, No, no, pero casos no. siempre especiales. Para sea estudio o para vivienda. vivienda o educación. Exacto. ¿Y Exacto, muy quién debe bien. guardar o soporte y vigilar que sí sea para eso? El empleador. La empresa, De acuerdo. Entonces son tareas que tienen adicionales los contadores o las personas encargadas de la liquidación y elaboración de la nómina. Muy bien, yo los veo que están muy juiciosos ahí en materia normatividad y de exigición de documentos. Bueno, eso es lo que más o menos contempla la terminología de nómina. Es muy bueno que lo vayan estudiando porque ha cambiado mucha normatividad y la expedición y requisitos de esos documentos, ¿cierto?
¿Quién rige lo de la nómina? ¿Quién me dice? El Ministerio de Trabajo. Sí, ¿quién más? La U, ¿Quién más? ¿Quién da más? la U, Bueno, hay una unidad que se llama UGPP, que es la que controla todo el tema de los aportes y la fiscalización de esos aportes. Ahí es donde si yo a un empleado le estoy pagando más y le estoy aportando menos, esta unidad me puede hacer requerimiento. ¿Listo? Ay, perdón, ¿cómo se llama la unidad? UGPP. En el chat le va a poner Joana en estos momentos las siglas. Muchas gracias. Bueno, recuerden que el Ministerio de Trabajo es la que regula pues como todo el tema de normatividad y la OGPP la que controla y fiscaliza los aportes. ¿Listo? ¿Listo? Bueno, yo creo que ya por ahora terminamos como esta sesión de estudio. La idea es que ustedes se complementen investigando las normatividades que hay también, pueden ir como abordando. El tema es muy interactivo, pero el tema también es muy, digamos, de parte de ustedes para que ustedes se complementen, porque aquí simplemente es como de ayuda didáctica, ¿listo? Y que ustedes traigan ejemplos y nos cuenten de eso. Recuerden la tarea para dentro de 8 días, qué normatividades adicionales han cambiado la nómina en los últimos años. ¿Listo? listo. Yo en el chat, para que porfa me pasen los números de teléfono de las personas que están acá en la videollamada para que ingresarlas al grupo. Y les voy a mandar una encuesta, ya que no tuvimos la sección del día martes de la semana pasada, porque nosotros realmente estábamos colapsadísimos de trabajo. Entonces, les voy a mandar como una encuesta, pero después de que me den los números de las personas nuevas, para que ellos también las puedan responder. ¿Listo? No sé si de Yo así, yo pronto, ya enseguida Listo. te comparto los de mis compañeros. perfecto. No sé si de pronto tengan alguna duda, inquietud. No, yo muy bien. Todo está muy bien, Gracias muchas a Dios. gracias. No sé si Mi de No, aerosoles. todo pronto, estuvo muy bien. gracias. No sé si de pronto los que realizaron pues como la actividad de la semana pasada y tengan todavía dudas con el segundo punto, me escriban al interno y yo les reviso. Listo, para que no dejemos eso ahí como en el aire, sino que podamos como responder todas esas dudas que tengan. Súper, Joa. Aprovechando yo este momento, nosotros nos conectamos porque nosotros tenemos clase los martes y los jueves. Sí, Las clases quedan grabadas porque cuando nosotros tengamos clase los martes,